Esta noche quiero hablarte despacio, no como alguien que viene a dar una clase, ni como alguien que viene a corregirte, sino como quien se sienta a tu lado cuando la casa ya está en silencio y la cabeza todavía no descansa. Porque hay noches así, noches en las que el cuerpo está cansado, pero el alma sigue despierta, noches en las que cierras los ojos y los pensamientos siguen corriendo, como si no supieran que ya es hora de dormir. Hay personas que duermen con los ojos cerrados y otras que duermen con los ojos abiertos, y tú sabes muy bien de qué estoy hablando. Tal vez hoy no te duele nada físicamente, pero hay un cansancio más profundo, un cansancio que no se quita con una siesta ni con un fin de semana libre. Es el cansancio de sostenerlo todo, de ser fuerte para todos, de no fallar, de no caerte, de no permitirte quebrarte delante de nadie. Y en medio de ese cansancio alguien te dijo alguna vez, lee el Salmo 23. Lo leíste, lo escuchaste en un funeral, lo oíste con música suave de fondo, lo repetiste casi sin darte cuenta, como una frase conocida, como algo que suena bien pero que no siempre baja al corazón. Sin embargo, esta noche quiero decirte algo con mucha claridad. El Salmo 23 no es un salmo para morirse, es un salmo para seguir viviendo. No es un texto para el final del camino, es una declaración para cuando el camino se vuelve pesado, para cuando sientes que ya no puedes más, para cuando sigues caminando pero por dentro estás agotado. Hay personas que creen en Dios, que oran, que van a la iglesia pero viven como huérfanos. Oran pero con miedo, confían pero con reservas. Dicen amén pero después vuelven a preocuparse como si nadie los cuidara. Y no es que le falte fe, muchas veces es que se les olvidó algo esencial. ¿No estás pobre porque te falte dinero? Estás cansado porque se te olvidó quién te cuida. El Salmo 23 comienza con una frase tan simple que a veces la pasamos por alto. El Señor es mi pastor. No dice el Señor fue, no dice el Señor será, dice es. Ahora, aquí, en esta noche, en este momento exacto de tu vida. Y si Él es tu pastor, entonces hay cosas que no tienen sentido. No tiene sentido el abandono, no tiene sentido vivir con miedo todo el tiempo, no tiene sentido despertarse cada día esperando lo peor, porque cuando hay pastor, hay cuidado. Hay personas que viven a la defensiva, como si la vida fuera una pelea permanente, siempre alerta, siempre esperando una mala noticia, siempre contando lo que falta, siempre midiendo lo que no alcanza. Pero David, el que escribió este salmo, no lo escribió desde un sillón cómodo ni desde un palacio lleno de comodidades. Lo escribió desde la experiencia, desde el peligro, desde la persecución, desde el polvo del camino. Y aún así se atrevió a decir, nada me faltará. No porque tuviera todo, sino porque sabía quién estaba con él. Esta noche no vengo a prometerte una vida sin problemas, vengo a recordarte una verdad más profunda. No estás solo en ellos. Este mensaje se llama Salmo 23, 7 veces para activar la abundancia de Dios ahora. No mañana, no cuando todo se arregle, no cuando las cuentas cuadren, ahora. Porque la abundancia de Dios no empieza en la cuenta bancaria, empieza en el corazón. Abundancia no es exceso, abundancia es descanso. Es saber que aunque no entiendas todo, alguien entiende por ti. Hay personas que tienen mucho y viven con miedo de perderlo todo, y hay personas que tienen poco pero duermen en paz. La diferencia no es lo que poseen. La diferencia es en quién confían. Tal vez hoy no te falta dinero, pero te falta aire, te falta paz, te falta silencio interior. Y Dios no quiere darte cosas si primero no te devuelve el alma. Por eso este salmo no empieza hablando de bendiciones, empieza hablando de relación. El Señor es mi pastor. Eso significa que alguien se hace cargo, que alguien va adelante, que alguien no se duerme mientras tú descansas. ¿Sabes por qué muchos no descansan? Porque sienten que si ellos no controlan todo, todo se va a caer. Pero el Salmo 23 viene a decirte algo incómodo y liberador al mismo tiempo. El mundo no depende de ti. Tú no eres el pastor y eso es una buena noticia. Cuando intentás ser el pastor de tu propia vida, te cansás, te frustrás, te culpas. Hay personas que oran diciendo, Señor, ayúdame, pero déjame el control. Y Dios no quiere ayudarte a cargar algo que Él quiere llevar por ti. Esta noche, antes de hablar de prosperidad, antes de hablar de provisión, antes de hablar de abundancia, necesitamos volver al inicio. ¿Quién es tu pastor? Porque si Dios es solo una idea, una costumbre, una oración repetida sin corazón, seguirás viviendo con miedo. Pero si Él es tu pastor, entonces puedes decir, aunque la voz tiemble, nada me faltará.
No porque todo esté resuelto, sino porque no caminas solo. Detente un momento ahí donde estás. No escuches esto como música de fondo, escúchalo como si fuera solo para ti. Dios no te está pidiendo que seas fuerte, te está invitando a confiar. No te está pidiendo que entiendas todo, te está pidiendo que descanses en Él. Porque hay personas que creen que la fe es apretar los dientes y aguantar, y muchas veces la fe es soltar. Soltar el miedo, soltar la culpa, soltar la idea de que todo depende de ti. Este salmo no es una poesía bonita, es una declaración de identidad. Dice, yo sé quién soy y sé con quién camino. Y cuando sabes eso, la escasez pierde poder. Tal vez vienes de una familia donde siempre faltó algo. Faltó dinero, faltó cariño, faltó presencia. Y sin darte cuenta aprendiste a vivir esperando que algo falte. Pero esta noche, antes de activar cualquier abundancia externa, Dios quiere sanar esa herida interna. Porque no puedes vivir en plenitud si sigues pensando como huérfano. Un huérfano vive sobreviviendo, un hijo vive confiando. Y el Salmo 23 es un salmo de hijos. Por eso, ahí donde estás, sin esfuerzo y sin fórmulas, abre tu corazón. No tienes que demostrar nada, no tienes que convencer a nadie. Solo permite que estas palabras te alcancen. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es una negación de la realidad, es una afirmación de la presencia. No dice que no habrá problemas, dice que hay pastor. Y cuando hay pastor, hay dirección, hay cuidado, hay provisión en el momento justo. Esta noche comenzamos un camino. 7 veces vamos a volver a este salmo, 7 veces vamos a leerlo, 7 veces vamos a orar, no como una fórmula mágica, sino como quien abre una puerta, porque la abundancia de Dios no se fuerza, se recibe. Y todo empieza aquí, reconociendo quién te cuida. Antes de seguir, antes de avanzar, quiero hacer una oración sencilla, sin palabras complicadas. Señor, aquí estamos, cansados tal vez, preocupados quizás, pero presentes. Venimos con lo que somos y no con lo que aparentamos. Esta noche reconocemos algo simple y profundo. Tú eres nuestro pastor. No queremos seguir caminando solos. No queremos seguir cargando lo que no nos corresponde. Hoy abrimos el corazón. Hoy bajamos la guardia. Hoy dejamos que nos cuides. Que este salmo no sea solo palabras, sino descanso. Que no sea solo un texto, sino una voz que nos acompaña. Aquí estamos, Señor, y confiamos. Amén. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, no está usando una frase bonita para quedar bien. Está haciendo una declaración peligrosa, porque cuando tú dices quién es tu pastor, estás diciendo también quién no lo es. Estás diciendo que no manda el miedo, que no manda la escasez, que no manda el pasado, que no manda lo que otros dijeron de ti. Decir el Señor es mi pastor es soltar el volante, es dejar de manejar una vida que nunca fue diseñada para que la controles solo. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque nos gusta decir que Dios nos guía, pero nos cuesta aceptar que Él decida el camino. Queremos al pastor, pero también queremos el mapa, el plan detallado, la explicación completa. Y el pastor nunca prometió explicarte todo, prometió caminar contigo. Un pastor no corre delante de las ovejas gritándoles órdenes, camina adelante marcando el paso. Las ovejas no saben a dónde van, pero saben a quién siguen, y eso cambia todo. Porque hay personas que viven agotadas no porque les falte fe, sino porque están tratando de liderar una vida que no saben cómo conducir. Tú no naciste para ser el pastor de tu propia alma, naciste para ser cuidado. Y cuando entiendes eso, algo se acomoda por dentro, algo se relaja, algo deja de apretar el pecho. Tal vez por eso cuesta tanto descansar, porque descansar es aceptar que alguien más está a cargo. Y eso para muchos da miedo, porque el control se vuelve una falsa seguridad. Nos decimos, si lo controlo no me va a doler, si lo controlo no me va a fallar, si lo controlo no me van a lastimar. Pero el control no evita el dolor, solo lo posterga y lo acumula. El pastor, en cambio, no te promete ausencia de peligro, te promete presencia en medio del peligro. El Señor es mi pastor. No dice el Señor es el pastor de todos, dice mi pastor personal, cercano, íntimo. No es un Dios lejano mirando desde el cielo, es un Dios que camina al lado, que conoce tu nombre, que reconoce tu paso, que sabe cuándo te estás quedando atrás. Un pastor sabe cuando una oveja camina lento, no la empuja, la espera. Y esta noche alguien necesita escuchar esto. Dios no está apurado contigo.
Hay personas que viven con culpa porque sienten que no avanzan lo suficientemente rápido, porque se comparan con otros, porque miran la vida ajena y sienten que llegaron tarde a todo. Pero el pastor no compara, acompaña. Él no te mide por la velocidad, te cuida por el valor que tienes. Y cuando sabes que alguien te cuida, el alma deja de correr. Por eso David puede seguir diciendo, nada me faltará. No lo dice desde la arrogancia, lo dice desde la confianza. No dice nada me faltará porque soy fuerte, dice nada me faltará porque no camino solo. Hay una diferencia enorme entre autosuficiencia y confianza. La autosuficiencia cansa, la confianza descansa. Y Dios nunca quiso que seas autosuficiente, quiso que seas confiado. Tal vez tú dices, pero a mí sí me falta, y no te juzgo por pensarlo. Te falta tiempo, te falta dinero, te falta salud, te falta compañía, te falta tranquilidad. Pero cuando David dice, nada me faltará, no está negando la necesidad, está afirmando la fuente. Está diciendo, aunque hoy falte, no me va a faltar lo esencial, porque el pastor sabe cuándo y cómo suplir. La falta no es permanente cuando hay pastor, es temporal, es circunstancial, no es tu destino. El problema es que muchos viven mirando lo que falta y no a quien los cuida. Y aquello que mirás termina gobernándote. Si mirás la escasez, vivirás con miedo. Si mirás al pastor, caminarás con confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que alguien está resolviendo aunque tú no lo veas todavía. Hay personas que aprendieron a vivir con el alma en tensión, siempre alertas, siempre esperando que algo se rompa, como si la vida fuera un equilibrio frágil que en cualquier momento se cae. Y esa tensión constante enferma el corazón, endurece el carácter, apaga la fe. Pero el Salmo 23 viene a decirte algo distinto. Puedes bajar los hombros, puedes soltar el nudo en el estómago, puedes respirar. Hay pastor. Un pastor no abandona sus ovejas cuando llega la noche. No las deja solas cuando oscurece. Al contrario, es cuando más cerca se queda. Y tal vez tú estás viviendo una noche no literal, sino del alma, una etapa oscura, silenciosa, confusa. Y en esa noche Dios no se alejó, está más cerca de lo que crees. Decir el Señor es mi pastor también implica reconocer que no siempre sé lo que necesito. Las ovejas no saben qué pasto les hace bien y cuál les hace mal. Si se guían solas, comen cualquier cosa, por eso el pastor las conduce. Y muchas veces Dios te ha cerrado caminos no para castigarte, sino para cuidarte. Te ha dicho no a cosas que parecían buenas porque Él veía más adelante, y aunque en el momento dolió, con el tiempo entendiste que fue protección. Cuando confías en el pastor, aprendes a aceptar incluso lo que no entiendes. Aprendes a descansar en decisiones que no tomaste tú. Y eso es madurez espiritual. Aunque suene simple, no es saber más, es confiar más. Por eso esta segunda activación de la abundancia no tiene que ver con dinero todavía, tiene que ver con pertenencia. La abundancia empieza cuando sabes que perteneces a alguien que no te va a soltar. Porque cuando sabes que perteneces, ya no mendigas amor, ya no mendigas aprobación, ya no mendigas seguridad. Caminás distinto, hablas distinto, decides distinto. Hay personas que viven mendigando porque no saben que son cuidadas. Mendigan atención, mendigan reconocimiento, mendigan afecto. Pero cuando sabes que tienes pastor, ya no necesitas probar tu valor, ya eres valioso. Esta noche, al repetir el Salmo 23 por segunda vez, no lo hagas como una costumbre. Dilo como una declaración personal. Dilo como quien marca territorio en su propia alma. El Señor es mi pastor. No el miedo, no la ansiedad, no la deuda, no el pasado. El Señor. Y ahí, despacio, permite que esa verdad baje de la cabeza al corazón. Porque cuando baja al corazón, algo cambia. Cambia la forma de dormir, cambia la forma de enfrentar el día. Cambia la forma de mirar el futuro. No porque todo se arregle mágicamente, sino porque ya no estás solo frente a ello. Quiero que por un momento te imagines esto. Una oveja pequeña, cansada, que ya no puede seguir caminando. El pastor no la reta, no la abandona, la carga, y tal vez hoy tú no puedes seguir caminando como antes. Y Dios no está decepcionado de ti, está dispuesto a cargarte, pero para eso tienes que dejarte cargar. Esta noche, activa esta verdad, no con fuerza,
no con gritos, sino con confianza. El Señor es tu pastor y eso es suficiente para empezar a vivir distinto. Señor, en esta hora volvemos a decirlo, tal vez con voz cansada, pero con corazón abierto. Tú eres nuestro pastor. Renunciamos a la idea de que todo depende de nosotros, soltamos el control que nos agotó. Hoy aceptamos ser guiados, aceptamos ser cuidados, aceptamos no entenderlo todo. Rompe en nosotros la mentalidad de huérfano y siembra una seguridad nueva, una paz que no depende de las circunstancias. Declaramos que pertenecemos a ti y que bajo tu cuidado nada esencial nos faltará. Descansamos en tu guía, descansamos en tu presencia, descansamos en tu amor. Amén. Cuando David dice, nada me faltará, no está haciendo una afirmación ingenua ni una frase para repetir sin pensar, está diciendo algo que va en contra de la lógica humana, porque la lógica humana siempre empieza por la lista de lo que falta. Nos levantamos pensando en lo que no alcanzó, en lo que no se dio, en lo que no llegó, en lo que otros tienen y nosotros no. Vivimos contando ausencias, ausencia de tiempo, ausencia de dinero, ausencia de paz, ausencia de oportunidades. Y sin darnos cuenta, la falta se vuelve el idioma del alma. Hablamos en carencia, pensamos en carencia, soñamos en carencia. Y cuando la carencia gobierna la mente, gobierna también las decisiones. Por eso esta frase del Salmo 23 no es pequeña, es revolucionaria. Nada me faltará no significa que David nunca tuvo necesidades, significa que decidió no permitir que la necesidad definiera su identidad. Porque una cosa es tener una necesidad y otra cosa es vivir como si fueras la necesidad. Y muchas personas ya no saben quiénes son sin su falta. Se presentan diciendo, yo soy el que siempre lucha. Yo soy el que nunca llega. Yo soy el que siempre está justo. Y Dios no quiere que te identifiques con lo que te falta, quiere que te identifiques con aquel que te cuida. La escasez más peligrosa no es la que está en la billetera, es la que está en la cabeza. Porque cuando la escasez entra en la mente, distorsiona todo, te hace desconfiar incluso cuando Dios está proveyendo, te hace apurarte cuando deberías esperar, te hace aceptar menos de lo que mereces, te hace vivir agradeciendo migajas cuando fuiste creado para la mesa. Y no hablo solo de dinero, hablo de amor, de respeto, de dignidad, de paz. Hay personas que crecieron escuchando frases como no alcanza, no se puede, eso no es para nosotros, mejor conformarse. Y esas frases no se quedaron en la infancia, se quedaron en el corazón. Se convirtieron en un techo invisible que limita lo que creen posible. Y aunque hoy amen a Dios, todavía piensan como si todo fuera escaso. Todavía viven con miedo de gastar, miedo de perder, miedo de intentar, y ese miedo no viene de Dios. Cuando David dice nada me faltará, está declarando que su vida no depende de las circunstancias, sino del cuidado constante del pastor. No depende de la economía, no depende del clima, no depende del humor de la gente, depende de Dios. Y cuando tu fuente es Dios, la fuente no se seca. Puede cambiar la forma, puede cambiar el momento, pero no se agota. Tal vez tú dices, pero a mí sí me falta, y mucho. Y no te voy a discutir eso. Tal vez hoy estás viviendo un tiempo de necesidad real. Tal vez estás contando monedas, tal vez estás esperando una llamada, tal vez estás pidiendo una oportunidad. Pero una cosa es atravesar un tiempo de falta y otra cosa es vivir convencido de que siempre te va a faltar. El Salmo 23 no niega la temporada difícil, niega que esa temporada tenga la última palabra. Nada me faltará no es una frase para gritar cuando todo va bien, es una frase para susurrar cuando todo tiembla. Es una decisión interna. Es decir, aunque hoy no vea, confío. Aunque hoy no entienda, descanso. Aunque hoy no tenga, no me rindo porque hay pastor. La mentalidad de escasez te hace vivir siempre a la defensiva. Te hace protegerte de todo, sospechar de todo, cerrarte a todo. La mentalidad de abundancia, en cambio, te permite abrirte, compartir, creer, arriesgar. Y no porque seas ingenuo, sino porque sabes que no dependes solo de ti. Cuando sabes que Dios provee, no vives con el puño cerrado, vives con la mano abierta. Y aquí quiero decir algo importante. La abundancia de Dios no siempre llega como esperamos. A veces no llega como dinero, llega como una idea. A veces no llega como una solución inmediata, llega como una persona. A veces no llega como un milagro espectacular, llega como una puerta pequeña que se abre. Pero la mentalidad de escasez
no ve esas cosas porque está esperando otra forma. Está tan enfocada en lo que falta que no reconoce lo que ya llegó. David pudo decir, nada me faltará, porque aprendió a ver más allá de lo inmediato. Aprendió a confiar en el proceso. Aprendió a caminar con expectativa, no con resignación. Y eso es lo que Dios quiere activar hoy en ti. Una expectativa sana, no una ilusión vacía, sino una esperanza firme. Hay personas que dicen, yo no espero nada para no decepcionarme. Y eso suena sabio, pero en realidad es una herida hablando, porque dejar de esperar no te protege del dolor, solo te roba la alegría. Dios no te creó para sobrevivir sin expectativas, te creó para vivir creyendo. Y la fe siempre espera algo bueno, incluso en medio de la dificultad. Cuando repetimos el Salmo 23 por tercera vez y decimos nada me faltará, estamos activando una nueva forma de pensar. Estamos rompiendo acuerdos internos con la escasez. Estamos diciendo, ya no voy a hablar como quien siempre pierde, voy a hablar como quien está cuidado. Ya no voy a decidir desde el miedo, voy a decidir desde la confianza. Tal vez vienes de generaciones donde siempre hubo deudas, conflictos, fracasos, y sin darte cuenta, asumiste que eso también sería tu historia. Pero esta noche, en el nombre de Dios, ese ciclo puede romperse, no porque tú seas especial, sino porque el pastor es fiel. Y cuando Él entra en una historia, la historia cambia. Dios no quiere solo suplir tus necesidades, quiere cambiar tu mentalidad. Porque si solo suples sin transformar, tarde o temprano volverás a sentir falta. Pero cuando transforma tu forma de pensar, aprendes a vivir agradecido incluso antes de ver el resultado. Aprendes a descansar incluso antes de recibir. Aprendes a caminar en paz incluso en medio de la espera. Nada me faltará no significa tengo todo ahora, significa tengo todo lo que necesito para este momento. Y eso es suficiente. Porque Dios nunca llega tarde, llega justo. No cuando tú te desesperas, sino cuando estás listo. Y a veces la espera no es castigo, es preparación. Esta activación de la abundancia comienza en la mente. Comienza cuando decides dejar de hablar mal de tu futuro. Cuando dejas de decretar escasez con tus palabras. Cuando dejas de repetir, nunca alcanza, siempre falta, no es para mí. Porque tus palabras crean atmósferas y Dios no habita en la queja constante, habita en la confianza. Esta noche, deja que esta frase se asiente en ti. No como una consigna vacía, sino como una verdad viva. Nada me faltará, no porque seas fuerte, sino porque eres cuidado. No porque todo esté resuelto, sino porque no estás solo. Imagina por un momento a un niño caminando de la mano de su padre. El niño no sabe cuánto dinero hay en la cuenta, no sabe cuáles son las preocupaciones, no sabe qué pasará mañana, pero camina tranquilo, porque la mano que lo sostiene es firme. Eso es lo que David entendió. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Antes de seguir avanzando, quiero que hagamos una oración sencilla pero profunda. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos pensado como si estuviéramos solos, como si todo dependiera de nosotros. Perdónanos por haber aceptado la escasez como identidad, por haber normalizado la falta, por haber vivido con miedo al mañana. Hoy declaramos, con humildad y con fe, que tú eres nuestra fuente y que bajo tu cuidado nada esencial nos faltará. Rompe en nuestra mente toda mentalidad de carencia, toda herencia de escasez, toda palabra que nos limitó. Enséñanos a confiar, a esperar, a descansar. Recibimos tu provisión, no solo material, sino emocional y espiritual, y caminamos hacia el futuro con la certeza de que tú vas delante. Amén. Hay una parte del Salmo 23 que parece suave, casi silenciosa, pero es una de las más poderosas porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No dice me hará correr, no dice me hará producir, no dice me hará demostrar, dice me hará descansar. Y eso, para muchos, es más difícil que trabajar, porque descansar no es simplemente detener el cuerpo, es apagar la alarma interna que siempre te dice que no es suficiente, que falta algo, que tienes que hacer más, que no puedes bajar la guardia. Hay personas que están sentadas pero por dentro siguen corriendo, personas que están acostadas pero la mente sigue trabajando, personas que paran el cuerpo pero no saben cómo parar el alma. David entendió algo que nosotros solemos olvidar. Dios no te guía primero hacia la abundancia, te guía primero hacia el descanso. Porque una vida sin descanso, aunque tenga cosas, no es una vida abundante. Puedes tener logros, puedes tener dinero, puedes tener reconocimiento, pero si no sabes descansar, todo eso se vuelve pesado. El descanso
no es una recompensa por haber hecho todo bien. El descanso es parte del diseño de Dios para que puedas seguir viviendo sano. Hay personas que creen que descansar es perder el tiempo, que descansar es ser irresponsable, que descansar es señal de debilidad. Tal vez creciste escuchando frases como nadie te va a regalar nada, si parás pierdes, el que descansa se queda atrás. Y sin darte cuenta aprendiste a vivir siempre en alerta, siempre apurado, siempre con la sensación de que si no haces algo ahora todo se va a venir abajo. Pero Dios no creó al ser humano para vivir en constante tensión, lo creó para vivir confiado. El pastor lleva a las ovejas a pastos verdes no cuando ellas lo piden, sino cuando Él sabe que lo necesitan. Y muchas veces nosotros no sabemos que necesitamos descansar hasta que el cuerpo se quiebra o el alma se apaga. Por eso Dios en su amor a veces nos obliga a parar, no como castigo, sino como cuidado. Hay puertas que se cierran, trabajos que se terminan, etapas que llegan a su fin, no porque fracasaste, sino porque Dios quiere devolverte el alma. El descanso del que habla el Salmo 23 no es solo físico, es emocional, es mental, es espiritual. Es ese momento en el que dejas de defenderte, en el que bajas los hombros, en el que ya no necesitas probar nada. Es el descanso de saber que aunque hoy no hagas nada extraordinario, sigues siendo amado. Es el descanso de entender que tu valor no está en lo que produces, sino en quién te cuida. Hay personas que viven agotadas porque sienten que siempre están en deuda con la vida, como si nunca hicieran suficiente, como si siempre debieran un poco más. Y esa deuda imaginaria los persigue incluso cuando las cosas van bien. No disfrutan, no celebran, no se detienen. Siempre están pensando en lo que sigue. Pero el pastor no lleva a las ovejas al pasto verde para que sigan corriendo. Las lleva para que se echen, para que se queden quietas, para que coman sin miedo. El pasto verde es un lugar seguro. Las ovejas solo se acuestan cuando se sienten protegidas. Si hay peligro, no descansan. Si hay miedo, no se recuestan. Y eso nos dice algo profundo. Si no sabes descansar, tal vez es porque no te sientes seguro. No seguro en Dios, no seguro en la vida, no seguro en el futuro. Y Dios quiere sanar esa inseguridad, no con discursos, sino con su presencia. Tal vez tu infancia no fue un lugar seguro. Tal vez creciste en medio de gritos, de carencias, de inestabilidad, y aprendiste que descansar era peligroso, que había que estar atento, que había que anticiparse, y hoy, siendo adulto, sigues viviendo con ese mismo mecanismo. Pero Dios no quiere que sigas sobreviviendo, quiere que empieces a vivir. Y vivir incluye descansar sin culpa. Cuando David habla de delicados pastos, está hablando de cuidado intencional. No cualquier pasto, no cualquier lugar, sino uno preparado. Dios no improvisa tu descanso. Él sabe exactamente cuándo y dónde necesitas parar. Y aunque a veces no lo entiendas, cuando Él te lleva un tiempo de quietud, es porque algo dentro tuyo necesita ser restaurado. Hay personas que piden prosperidad, pero no podrían sostenerla porque están emocionalmente agotadas. Hay personas que piden más responsabilidades, pero no han aprendido a soltar las cargas que no les corresponden. Por eso Dios primero te enseña a descansar. Porque la verdadera abundancia no es tener más, es necesitar menos para ser feliz. Descansar es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío en que el mundo sigue girando aunque yo pare. Confío en que tú sigues sobrando aunque yo duerma. Confío en que no todo depende de mí. Y eso libera el corazón de una presión enorme, porque cuando todo depende de ti, cualquier error se vuelve fatal. Pero cuando sabes que hay un pastor, el error se vuelve aprendizaje, no condena. Tal vez esta noche estás escuchando esto y sientes resistencia. Una voz interna que dice, sí, suena lindo, pero yo no puedo parar. Y quiero decirte algo con amor, no es que no puedas, es que no te has permitido. Porque parar implica confiar. Y confiar implica soltar el control. Y soltar el control asusta cuando te acostumbraste a sobrevivir controlándolo todo. Pero el pastor no te pide que confíes a ciegas, te pide que confíes en Él. No en una idea, no en una promesa vacía, sino en una presencia constante. Él no te lleva a descansar para abandonarte, te lleva a descansar para cuidarte mejor. Esta cuarta activación de la abundancia tiene que ver con el descanso. Porque hay una abundancia que llega cuando paras, no cuando corres. Hay respuestas que llegan cuando callas, no cuando hablas. Hay sanidades que empiezan cuando dejas de exigirte. Y Dios quiere darte ese regalo esta noche, permiso para descansar. No tienes que demostrar nada, no tienes que llegar a ningún lugar hoy. No tienes que resolverlo todo ahora. Puedes respirar, puedes soltar. Puedes quedarte quieto un momento
El pastor está vigilando. Imagina por un instante una oveja recostada en el pasto, el sol suave, el aire tranquilo, sin amenazas. No está pensando en mañana, no está calculando, no está anticipando problemas. Simplemente está ahí, presente, cuidada. Eso es lo que Dios quiere para tu alma. Un lugar donde no tienes que defenderte, donde no tienes que correr, donde no tienes que esconderte. Tal vez nunca nadie te dijo que estaba bien descansar. Tal vez siempre te celebraron por ser fuerte, por aguantar, por no quejarte. Pero Dios no te celebra por agotarte, te ama demasiado como para verte vivir así. Y esta noche Él te dice, descansa, yo me encargo. Antes de seguir avanzando en este camino del Salmo 23, quiero orar contigo. No una oración larga ni complicada, una oración honesta. Señor, aquí estamos, cansados por dentro, aunque a veces no lo admitamos. Hemos corrido mucho, hemos cargado demasiado, hemos vivido en alerta constante. Hoy aceptamos tu invitación al descanso. Renunciamos a la culpa por parar, renunciamos a la presión de tener que demostrar siempre algo. Declaramos que tú nos llevas a pastos verdes, a lugares seguros, a tiempos de quietud. Permite que nuestra alma se recueste, que nuestra mente se calme, que nuestro corazón se sienta protegido. Te entregamos el control, la prisa, la exigencia y recibimos tu paz, ese descanso que solo tú puedes dar. Aquí nos quedamos, Señor, confiando en que mientras descansamos, tú sigues cuidando. Amén. Hay un momento en el Salmo 23 en el que todo baja el ritmo, como si el corazón dejara de latir tan fuerte y la respiración se acomodara sola. Porque David dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice aguas rápidas, no dice aguas profundas, no dice aguas turbulentas, dice aguas de reposo. Y eso no es casualidad, porque nadie puede sanar en medio del ruido. Nadie puede escuchar su alma cuando todo alrededor grita. Dios no te lleva a aguas de reposo para impresionarte. Te lleva para restaurarte, para devolverte partes de ti que se fueron perdiendo en el camino, para tocar esas heridas que aprendiste a esconder incluso de ti mismo. Hay personas que siguen funcionando, trabajando, cumpliendo, sonriendo, pero por dentro están secas, no lloran porque no quieren abrir la puerta al dolor, no hablan porque sienten que nadie va a entender, no paran porque temen que si paran, todo lo que callaron va a salir junto. Y Dios, con una paciencia infinita, no las empuja, las guía, las lleva despacio hacia aguas tranquilas, hacia un lugar donde no hace falta defenderse, donde no hace falta aparentar, donde no hace falta ser fuerte. Las aguas de reposo no son un espectáculo, son un susurro. No hacen ruido, no arrastran, no empujan, simplemente están ahí. Y por eso muchos no las reconocen, porque están acostumbrados al caos. Hay personas que solo se sienten vivas cuando todo es intenso, cuando hay drama, cuando hay urgencia y el silencio les incomoda. La calma les parece sospechosa, pero Dios sana en la calma, no en la prisa. David sabía lo que era vivir herido, sabía lo que era ser rechazado, perseguido, traicionado, sabía lo que era cargar culpas, errores, pérdidas, y aún así, en medio de todo eso, pudo decir que Dios lo llevaba a aguas de reposo. No porque su vida fuera perfecta, sino porque su pastor era fiel. Porque Dios no espera que estés bien para sanarte, te sana mientras estás roto. Hay heridas que no se ven, heridas de palabras que nunca llegaron, heridas de abrazos que faltaron, heridas de promesas que no se cumplieron, heridas de relaciones que se rompieron sin explicación. Y esas heridas no se curan ignorándolas, se curan en presencia. Por eso Dios no te grita desde lejos, se acerca. Te lleva a un lugar donde puedes bajar la guardia y decir la verdad sin miedo. Tal vez llevas años funcionando con una herida abierta. Aprendiste a taparla, a maquillarla, a justificarla. Dijiste, ya pasó, pero tu cuerpo se tensa cuando recuerdas. Dijiste, ya lo perdoné, pero tu corazón se cierra cuando alguien se acerca demasiado. Dijiste, estoy bien, pero hay noches en las que el alma llora en silencio. Y Dios no te juzga por eso. Dios quiere sanarte. Las aguas de reposo representan ese espacio seguro donde no tienes que explicar nada, donde no tienes que demostrar fe, donde no tienes que ser ejemplo para nadie, solo tienes que estar, porque sanar no es hacer, sanar es permitir que Dios toque lo que tú no pudiste tocar sin romperte, permitir que Él lave recuerdos, emociones, pensamientos que se quedaron atrapados en el pasado. Hay personas que buscan prosperidad externa, pero por dentro están agotadas emocionalmente. Y Dios
En su amor sabe que no puedes sostener una bendición si tu alma sigue sangrando. Por eso, antes de llevarte más lejos, te lleva más profundo. Antes de abrir nuevas puertas, sana viejas heridas. Antes de darte más, te devuelve la paz. Las aguas de reposo también hablan de la mente, de pensamientos que no paran, de recuerdos que vuelven, de escenarios que se repiten una y otra vez. Hay personas que viven cansadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan, porque la mente nunca descansa. Siempre anticipa, siempre imagina, siempre teme, y Dios quiere llevarte a un lugar donde la mente se aquieta, donde los pensamientos se ordenan, donde el ruido baja. No es magia, es proceso. No es inmediato, es profundo. Dios no arranca las heridas, las limpia. No te anestesia el dolor, lo transforma. Y lo hace a su tiempo, con su cuidado, con su ternura, como un pastor que sabe cuándo una oveja necesita agua y cuándo necesita quietud. Tal vez tú has estado bebiendo de aguas equivocadas, aguas de distracción, de trabajo excesivo, de relaciones superficiales, de ruido constante, aguas que prometen alivio pero no sanan, y sigues teniendo sed, porque no todas las aguas refrescan, algunas solo entretienen, pero las aguas de reposo restauran. David no dice, yo encontré las aguas, dice, Él me llevó, porque muchas veces no sabemos dónde sanar, elegimos mal, volvemos a lugares que nos lastiman, repetimos patrones que nos hieren, y Dios con amor firme nos conduce a un lugar distinto, a un lugar donde no tienes que huir, donde no tienes que esconderte. Esta quinta activación de la abundancia tiene que ver con la sanidad interior, porque una persona sana por dentro empieza a vivir distinto por fuera, decide mejor, ama mejor, descansa mejor y sí, también prospera mejor. Porque la prosperidad no es acumular cosas, es vivir con el alma en paz. Tal vez hoy no necesitas una respuesta, necesitas descanso emocional. No necesitas un plan nuevo, necesitas sanar una herida vieja. No necesitas correr más rápido, necesitas beber de aguas tranquilas. Y Dios quiere darte eso aquí y ahora. Cierra los ojos un momento, si puedes. Imagina un río tranquilo, sin corriente fuerte, sin ruido. El agua es clara, el ambiente es seguro, no hay prisa. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarte. Un lugar donde puedes respirar sin miedo, donde puedes llorar sin vergüenza, donde puedes soltar sin culpa. Y antes de avanzar, quiero orar contigo, despacio, con palabras simples. Señor, aquí estamos. Con heridas que a veces no sabemos nombrar, con emociones guardadas, con recuerdos que duelen, con cansancio que no se ve. Hoy aceptamos que nos lleves a aguas de reposo. Renunciamos a beber de fuentes que no sanan. Te entregamos nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestra confusión. Lava nuestro interior, calma nuestra mente, restaura nuestro corazón, toca lo que está herido, abraza lo que está frágil, sana lo que ha estado oculto por tanto tiempo. Declaramos que en tu presencia hay descanso, hay sanidad, hay vida nueva. Nos quedamos aquí, Señor, bebiendo de tu paz, confiando en tu cuidado. Amén. Hay una frase en el Salmo 23 que es corta pero profundamente sanadora, porque David dice, restaurará mi alma. No dice me dará cosas, no dice me llevará a lugares nuevos, dice restaurará. Y restaurar no es reemplazar, no es tirar lo viejo y poner algo nuevo encima. Restaurar es tomar lo que está dañado y devolverle su forma original. Restaurar es volver al diseño inicial. Dios no quiere hacerte otra persona, quiere devolverte a quien siempre fuiste antes de que el dolor, las pérdidas y los golpes de la vida te cambiaran. Hay personas que siguen caminando, siguen trabajando, siguen creyendo, pero por dentro sienten que algo se rompió y nunca volvió a ser igual. Tal vez fue una traición, tal vez una pérdida, tal vez un error propio que todavía duele recordar. Y aunque el tiempo pasó, el alma quedó como una casa con una habitación cerrada. Nadie entra ahí, ni siquiera tú. Pero Dios sí quiere entrar, no para señalar, no para juzgar, sino para restaurar. El alma se cansa de cargar lo que nunca sanó. Se cansa de fingir que todo está bien. Se cansa de adaptarse al dolor. Y Dios no creó tu alma para sobrevivir rota, la creó para vivir completa. Por eso David no dice me fortalecerá el alma, dice la restaurará. Porque no todo se sana con fuerza, hay cosas que solo se sanan con amor.
Restaurar el alma implica devolver la esperanza donde se perdió, devolver la confianza donde fue quebrada, devolver la alegría donde fue robada. Y eso no pasa de golpe, pasa en el tiempo, en el proceso, en la presencia constante del pastor. Dios no tiene prisa con tu sanidad, tiene paciencia. Él no empuja procesos, los acompaña. Tal vez tú sientes que ya no eres el mismo de antes. Antes confiabas más, soñabas más, te ilusionabas más. Hoy te cuidas más, te cierras más, te reservas más. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero Dios no quiere que vivas a la defensiva toda la vida. Quiere devolverte la capacidad de creer sin miedo constante. Hay personas que aprendieron a endurecer el alma para no volver a sufrir, y ese mecanismo las protegió por un tiempo, pero ahora les impide disfrutar. Ya no lloran, pero tampoco se alegran. Ya no se rompen, pero tampoco se entregan. Y Dios quiere restaurar la sensibilidad del alma no para que sufras más, sino para que vuelvas a vivir de verdad. Cuando el pastor restaura el alma, no borra el pasado, le quita el poder. No elimina la memoria, sana la herida. No te devuelve a la ingenuidad, te lleva a una confianza madura. Esa confianza que sabe que el dolor existe, pero que no gobierna más. Hay restauraciones que nadie ve, restauraciones internas, cambios silenciosos. Un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, de que algo que antes te rompía hoy no te controla, de que una herida que dolía cada día ahora solo es un recuerdo. Eso es Dios restaurando el alma. No con ruido, no con espectáculo, sino con constancia. David sabía lo que era cargar culpa. Sabía lo que era fallar. Sabía lo que era equivocarse profundamente. Y aún así pudo escribir este salmo porque entendió que Dios no restaura solo a los perfectos, restaura a los que se dejan restaurar. Dios no busca almas impecables, busca almas disponibles. Tal vez tú te juzgas por lo que pasó, tal vez te reprochás decisiones, palabras, caminos y has vivido castigándote en silencio. Pero Dios no te castiga, Dios te restaura. El castigo endurece, la restauración sana y Dios siempre elige sanar. Esta parte del Salmo 23 nos recuerda que no tienes que aprender a vivir roto, no tienes que adaptarte al dolor, no tienes que resignarte a una versión disminuida de ti mismo. Dios puede devolverte lo que perdiste por dentro, puede devolverte la paz, la ilusión, el propósito, las ganas de vivir sin miedo. La restauración del alma también está ligada a la dirección. David dice después, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando el alma está rota, las decisiones se confunden. Cuando el alma está herida, eliges desde el miedo. Pero cuando el alma es restaurada, vuelves a caminar con claridad. No porque todo sea fácil, sino porque por dentro estás alineado. Hay personas que piden prosperidad, pero están emocionalmente desordenadas. Y Dios sabe que no puede sostener lo externo si lo interno está fracturado. Por eso primero restaura el alma. Porque un alma restaurada puede recibir sin perderse, puede crecer sin romperse, puede avanzar sin destruirse. Tal vez hoy no necesitas un cambio de escenario, necesitas una restauración interna. No necesitas huir, necesitas sanar. No necesitas empezar de cero, necesitas volver al centro. Y ese centro es la presencia del pastor. Quiero que entiendas algo importante. Restaurar no es negar el dolor, es atravesarlo con Dios. Es permitirle tocar lo que duele sin esconderlo. Es decir, aquí estoy, así como estoy. Y Dios honra esa honestidad. Dios no sana lo que ocultas, sana lo que entregas. Esta sexta activación de la abundancia tiene que ver con volver a sentirte completo. Porque la verdadera abundancia no es tener una agenda llena, es tener el alma en paz. No es acumular cosas, es recuperar lo que eres. Y Dios quiere hacer eso contigo. Tal vez hoy te sientes fragmentado, un poco aquí, un poco allá. Cumples roles, respondes a expectativas, pero no sabes bien dónde estás tú. Y Dios quiere reunirte por dentro, quiere alinearte, quiere devolverte unidad interior. Imagina una vasija quebrada que alguien recoge, con cuidado junta cada pedazo y la vuelve a armar. No queda igual que antes, queda más fuerte, más valiosa, con historia. Así restaura Dios el alma. No borra las grietas, las llena de sentido. Antes de seguir, quiero que hagamos una oración de restauración. Señor, aquí estamos con el alma cansada, con partes rotas, con historias que todavía duelen. Hoy no fingimos, no escondemos, no negamos. Te presentamos
nuestra alma tal como está. Restaura lo que se quebró, devuelve lo que se perdió, sana lo que fue herido. Quita la culpa que pesa, quita el miedo que limita, quita la tristeza que se quedó. Guíanos nuevamente por caminos seguros, por decisiones sanas, por sendas que nos acerquen a la vida. Declaramos que nuestra alma es restaurada bajo tu cuidado y que desde esa restauración caminamos hacia una abundancia sana y duradera. Confiamos en ti, pastor fiel. Amén. Hay un punto en el Salmo 23 donde el tono cambia, no porque desaparezca la fe, sino porque la fe madura cuando entra en la oscuridad. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice si entro, dice aunque ande. No habla de una posibilidad, habla de una realidad, porque todos tarde o temprano caminamos por valles, nadie vive solo en la cima, nadie vive solo en pastos verdes. Hay momentos en los que el camino baja, se estrecha, se oscurece y parece no tener salida. El valle no es un error, el valle no es castigo, el valle es parte del camino. Y muchas personas se culpan por estar en un valle, como si algo hubieran hecho mal. Pero David no se culpa, David confía. No dice me detuve, dice ando. Eso es importante, porque el valle no es un lugar para quedarse, es un lugar para atravesar. El problema no es pasar por el valle, el problema es creer que el valle es tu destino final. Hay valles que llegan sin aviso, un diagnóstico, una pérdida, una traición, una puerta que se cierra, una noticia que cambia todo, y de repente te encuentras caminando en un lugar donde la luz es poca y las preguntas son muchas. En esos momentos la fe no se grita, se susurra, no se presume, se aferra. Y David, con una honestidad brutal, reconoce la oscuridad, pero no le da autoridad. Dice valle de sombra de muerte. No dice muerte, dice sombra. Y una sombra no puede hacerte daño si no te detienes a abrazarla. La sombra asusta, pero no mata. La sombra intimida, pero no tiene poder propio. Solo existe porque hay luz detrás. Y esto es clave. Si hay sombra, es porque hay luz cerca. Tal vez hoy estás caminando por un valle. No sabes cuánto falta para salir. No ves claramente el final. Te preguntás si vas a poder. Y en medio de todo eso, Dios no te promete que el valle desaparecerá de inmediato, te promete algo mejor, su presencia, porque tú estarás conmigo. No dice me sacarás rápido, dice estarás conmigo. Y eso cambia todo. Hay personas que dicen, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy en este valle? Y la respuesta no es simple, pero sí profunda. Porque Dios no siempre evita los valles, pero nunca te deja solo en ellos. Y la presencia de Dios en el valle vale más que una salida sin Él. Porque salir rápido sin aprender puede llevarte al mismo lugar otra vez. Pero atravesar con Dios te transforma. El miedo suele aparecer cuando sientes que estás solo, cuando crees que nadie te cuida, que nadie te ve, que nadie te entiende. Pero David dice, no temeré, no porque sea valiente, sino porque no estás solo. El miedo pierde fuerza cuando hay compañía. Incluso el dolor duele distinto cuando alguien camina contigo. Tal vez has estado intentando ser fuerte en el valle. Sonreír, aguantar, fingir que todo está bien. Pero Dios no te pide que seas fuerte, te pide que seas honesto. Que reconozcas el miedo sin dejarte gobernar por él. Que admitas el cansancio sin rendirte. Que llores si hace falta, pero sigas caminando. En el valle los ruidos se amplifican, los pensamientos se vuelven más intensos, las dudas más insistentes. Y es fácil creer las mentiras que aparecen ahí. Mentiras como esto no va a cambiar, siempre será así, no vas a salir. Pero el pastor camina contigo para recordarte la verdad cuando tú ya no puedes verla. David dice algo más, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara no es para castigar a la oveja, es para protegerla del peligro. El cayado no es para golpear, es para acercar cuando se desvía. Incluso en el valle, Dios no te suelta. Aun cuando tropiezas, Él te sostiene. Aun cuando dudas, Él permanece. Hay valles que no elegiste, pero que pueden enseñarte cosas que nunca aprenderías en la cima. En el valle aprendes a escuchar, aprendes a depender, aprendes a orar sin discursos, aprendes a valorar lo esencial. Y aunque no lo parezca, el valle también es un lugar de formación.
Esta séptima activación de la abundancia tiene que ver con el coraje. No el coraje de no sentir miedo, sino el coraje de seguir caminando a pesar de él. Porque la abundancia de Dios no te evita las pruebas, te sostiene en ellas. No te promete un camino sin sombras, te promete una presencia constante. Tal vez hoy estás cansado de luchar, tal vez sientes que has caminado mucho tiempo en la oscuridad. Y Dios quiere recordarte algo sencillo: no estás perdido, estás siendo guiado. El pastor no se desorienta en el valle. Él conoce el camino incluso cuando tú no ves nada. Imagina a una oveja caminando de noche, sin entender el terreno, pero escuchando la voz del pastor. No ve todo el trayecto, pero reconoce la voz. Y eso le da paz. Tal vez tú no necesitas ver el final del valle, solo necesitas volver a escuchar la voz que te guía. No temas al valle, no lo idealices, pero tampoco lo dramatices. No es el fin de tu historia, es un capítulo. Y los capítulos difíciles no definen el final, solo preparan el desenlace. Dios no te llevó hasta aquí para abandonarte ahora. Si sigues caminando, es porque hay salida. Antes de seguir, quiero orar contigo, especialmente si hoy te sientes en un valle. Señor, aquí estamos, caminando por lugares que no elegimos, enfrentando sombras que nos asustan. A veces sentimos miedo, a veces dudas, a veces cansancio, pero hoy declaramos que no caminamos solos. Tú estás con nosotros. Tu presencia nos acompaña, tu voz nos guía, tu cuidado nos protege. Renunciamos al temor que paraliza y recibimos el aliento que viene de ti. Aunque el camino sea oscuro, confiamos en que tú conoces la salida. Seguimos caminando, Señor, sostenidos por tu amor, seguros de que este valle no es nuestro destino final. Amén. Hay una frase en el Salmo 23 que rompe toda lógica humana y desarma nuestra manera de entender la bendición, porque David dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice me escondés de ellos, no dice los eliminás primero, no dice me llevas a otro lugar donde no existan. Dice que prepara una mesa delante de ellos, y eso cambia todo, porque Dios no siempre te saca del conflicto para bendecirte, muchas veces te bendice en medio del conflicto para mostrarte quién está a cargo. Hay personas que creen que la bendición llegará cuando todo esté tranquilo, cuando no haya oposición, cuando nadie critique, cuando no haya presión, pero Dios no espera a que el escenario sea perfecto para honrarte. Él prepara mesa, aun cuando hay miradas incómodas, aun cuando hay voces que dudan, aun cuando hay gente que no cree en ti. Y eso duele, pero también fortalece, porque te obliga a aprender a recibir sin esconderte. Los angustiadores no siempre son personas malas, a veces son situaciones, a veces son deudas, diagnósticos, recuerdos, miedos, inseguridades. Son esas cosas que te presionan por dentro y te hacen sentir observado, evaluado, juzgado. Y Dios no te dice, espera que desaparezcan, te dice, siéntate, come, descansa. Porque mientras tú comes, Él se encarga del entorno. Preparar mesa es un acto de intimidad y de honra. No es un refrigerio rápido, es una mesa. Es tiempo, es cuidado, es atención. Es decirle a alguien, toma asiento, esto es para ti. Y Dios hace eso contigo incluso cuando el ambiente no es favorable. Incluso cuando hay tensión, incluso cuando no te sientes digno. Hay personas que viven esperando que todos estén de acuerdo para avanzar, que nadie critique, que nadie cuestione, que nadie se incomode, y eso las paraliza, porque siempre habrá alguien que no entienda, alguien que dude, alguien que critique. Pero Dios no condiciona tu bendición a la aprobación de otros. Él no necesita que todos te aplaudan para prepararte mesa. Comer en presencia de los angustiadores requiere madurez, porque significa no reaccionar, no justificarte, no defenderte todo el tiempo. Significa confiar en que Dios sabe lo que hace contigo. Y eso no se logra de un día para otro, se aprende en el camino. Se aprende cuando dejas de vivir pendiente de la mirada ajena y empiezas a vivir consciente de la presencia de Dios. David aprendió a esto. Fue rechazado por su propia familia, perseguido injustamente, criticado, subestimado. Y aún así pudo escribir que Dios le preparaba mesa. No porque no doliera, sino porque entendió que la honra verdadera no viene de la gente, viene de Dios.
Y cuando Dios te honra, no necesitas defenderte. Hay mesas que Dios prepara que no se ven como esperabas. No siempre son celebraciones ruidosas. A veces son momentos de paz en medio del caos. A veces son oportunidades pequeñas que nadie más valora. A veces son fuerzas para seguir cuando todo invita a rendirse, pero siguen siendo mesa, siguen siendo provisión, siguen siendo cuidado. Tal vez tú has sentido la presión de los angustiadores, personas que te recuerdan tu pasado, situaciones que te dicen que no es el momento, voces internas que te repiten que no eres suficiente, y Dios, lejos de sacarte de ahí, te invita a sentarte, a no huir, a no esconderte, a recibir lo que Él tiene para ti sin pedir permiso. Preparar mesa delante de los angustiadores también significa que Dios no se avergüenza de bendecirte. No te bendice en secreto para que nadie se moleste. Te bendice a la vista para que aprendas a recibir sin culpa, porque muchas personas se sienten culpables cuando les va bien, como si no lo merecieran, como si estuvieran haciendo algo mal. Pero la bendición de Dios no es un error, es un propósito. Hay personas que se sabotean cuando algo bueno llega, porque no saben cómo sostenerlo frente a la mirada ajena. Les incomoda destacar, les incomoda avanzar, les incomoda prosperar. Y Dios quiere sanar eso. Quiere que aprendas a sentarte a la mesa sin mirar alrededor todo el tiempo, a comer sin apuro, a disfrutar sin miedo. La mesa también representa provisión. Dios no te da migajas, te da alimento. No te da lo justo para sobrevivir, te da lo necesario para fortalecerte. Y lo hace incluso cuando el contexto no cambia de inmediato. Porque tu sustento no depende del entorno, depende del pastor. Esta octava activación de la abundancia tiene que ver con aprender a recibir sin esconderte. Con aceptar que Dios puede bendecirte aun cuando otros no entienden. Con dejar de vivir a la defensiva. Porque mientras estás defendiendo tu lugar no estás disfrutando la mesa. Tal vez has pasado mucho tiempo justificándote, explicando tus decisiones, defendiéndote de opiniones, y eso te ha cansado. Dios no te llamó a vivir dando explicaciones, te llamó a vivir confiando. Él se encarga de tu reputación, Él se encarga de tu honra. Tú encárgate de permanecer fiel. Imagina la escena: una mesa servida, comida preparada, un lugar asignado, alrededor miradas que no siempre son amables, pero el pastor está ahí. Y mientras Él esté ahí, puedes sentarte, porque la seguridad no está en el ambiente, está en la presencia. Comer en presencia de los angustiadores también te enseña a no responder desde la herida, a no reaccionar impulsivamente, a no dejarte gobernar por la presión, porque cuando estás nutrido por Dios, las palabras pierden peso, las miradas pierden poder, el juicio se diluye. Tal vez hoy Dios quiere prepararte una mesa en medio de algo que te incomoda, un trabajo difícil, una relación tensa, un proceso largo, y en lugar de sacarte te invita a fortalecerte ahí, porque no todo se soluciona huyendo, algunas cosas se transforman permaneciendo. Antes de avanzar quiero que hagamos una oración sencilla pero firme. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos querido esconder tu bendición por miedo a la mirada ajena. Hemos esperado escenarios perfectos para avanzar. Hoy recibimos esta verdad. Tú preparas mesa aún en presencia de los angustiadores. Nos enseñas a descansar, a recibir, a confiar. Quita de nosotros la culpa por prosperar, el miedo a destacar, la necesidad de aprobación. Declaramos que nos sentamos a la mesa que tú preparaste, que recibimos tu provisión, tu honra y tu cuidado. Mientras tú estés con nosotros, nada ni nadie nos moverá de ese lugar. Confiamos en ti, pastor fiel. Amén. Hay un momento en el Salmo 23 donde ya no se habla del camino, ni del valle, ni de la mesa, sino del resultado final de haber caminado con el pastor. Y David dice algo que no es deseo, no es posibilidad, es certeza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice tal vez, no dice ojalá, no dice si hago todo bien, dice ciertamente. Esa palabra es fuerte, es una palabra de convicción. Es la voz de alguien que ya entendió algo profundo. Cuando caminas con Dios, no eres tú el que persigue la bendición, es la bendición la que te persigue a ti.
Muchos viven agotados porque pasan la vida corriendo detrás de algo, corriendo detrás del dinero, detrás de la aprobación, detrás de la estabilidad, detrás de la paz, siempre detrás, siempre persiguiendo, siempre sintiendo que nunca alcanzan. Y Dios viene con una lógica completamente distinta y te dice: detente un momento, no corras más. Porque cuando yo soy tu pastor, el bien y la misericordia no van delante de ti para que las persigas, van detrás de ti para alcanzarte. Esto cambia por completo la forma de vivir, porque cuando vives persiguiendo, vives ansioso, pero cuando sabes que algo bueno te sigue, vives confiado. No porque todo sea fácil, sino porque no estás solo frente al futuro. Hay una gracia caminando detrás de ti, hay un favor que te acompaña, hay una misericordia que no se cansa de alcanzarte incluso cuando tropiezas. David no dice que el bien y la misericordia lo visitarán de vez en cuando, dice todos los días de mi vida, los días buenos y los malos, los días claros y los oscuros, los días de fe fuerte y los días de fe débil, todos, porque la fidelidad de Dios no depende de tu estado de ánimo ni de tu desempeño, depende de quién Él es. La misericordia es eso que te alcanza cuando no lo mereces, el bien es eso que llega cuando no lo esperabas, y ambos te siguen, no se adelantan para presionarte, no se esconden para probarte, te siguen, te cubren, te alcanzan. Incluso cuando te equivocas de camino por un momento, incluso cuando te detienes, incluso cuando dudas. Hay personas que viven con miedo al pasado pensando que lo que hicieron las va a alcanzar para destruirlas. Pero David entendió algo distinto. No es el pasado el que me sigue, es la misericordia. No es el error el que me persigue, es el bien. Y cuando entiendes eso, la culpa pierde poder. Porque ya no caminas mirando hacia atrás con miedo, caminas hacia adelante con esperanza. Tal vez tú has vivido mucho tiempo huyendo de errores, huyendo de decisiones, huyendo de palabras que dijiste o que te dijeron, y esa huida te cansó. Pero Dios no quiere que sigas corriendo. Quiere que camines sabiendo que hay algo bueno detrás de ti, no para empujarte, sino para sostenerte. El bien de Dios no siempre se manifiesta como esperas. A veces no es una puerta abierta, es una puerta cerrada que te protegió. A veces no es una respuesta inmediata, es una espera que te maduró. A veces no es una solución externa, es una paz interna. Pero sigue siendo bien, porque el bien de Dios no siempre se siente cómodo, pero siempre es correcto. Y la misericordia es esa gracia que te levanta cuando ya no tienes fuerzas. Esa paciencia de Dios que no se agota cuando fallas. Esa mirada que no te define por tu peor día. Esa oportunidad nueva cuando creías que ya no había más. Y esa misericordia no te abandona. Te sigue, te persigue, te alcanza. Esta es una de las activaciones más poderosas de la abundancia. Porque aquí se rompe el miedo al futuro. Aquí se rompe la ansiedad por el mañana. Aquí se rompe la idea de que si no corres, te quedas atrás. Porque cuando el bien y la misericordia te siguen, no necesitas vivir acelerado. Puedes caminar a tu ritmo, confiando en que Dios no se distrae. Hay personas que viven pensando, si fallo lo pierdo todo. Y Dios viene a decirte, no, si fallas, mi misericordia te alcanza. No para justificarte, sino para restaurarte. No para dejarte igual, sino para levantarte. Eso es abundancia. No es solo tener cosas, es tener gracia suficiente para seguir caminando. David no escribió esto desde una vida perfecta, lo escribió desde una vida real, con errores reales, con consecuencias reales. Y aún así pudo decir ciertamente, porque su certeza no estaba en él, estaba en Dios. No estaba en su constancia, estaba en la fidelidad del pastor. Tal vez tú no te sientes constante. Tal vez sientes que un día crees y otro día dudas. Un día estás fuerte y otro día estás cansado. Y Dios no se sorprende por eso. Él no te sigue cuando estás bien y se va cuando estás mal. Él permanece, porque el bien y la misericordia no se cansan de seguirte. Imagina caminar por un camino largo sabiendo que pase lo que pase, hay alguien detrás de ti recogiendo lo que se cae, sanando lo que se rompe, cubriendo lo que falta. Eso es lo que Dios hace. Él va detrás de ti cerrando heridas, ordenando historias, acomodando lo que tú no supiste cómo manejar, y esta certeza produce algo hermoso, descanso, porque ya no tienes que vivir demostrando nada. Ya no tienes que justificarte, ya no tienes que vivir con miedo de perderlo todo. Sabes que incluso si algo se pierde, el bien y la misericordia siguen viniendo
Por eso David puede terminar diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días, porque cuando entiendes que el bien y la misericordia te siguen, entiendes que tu vida no es un accidente, es un hogar. No estás de paso en la presencia de Dios, perteneces ahí, no eres visitante, eres hijo. Esta parte del Salmo nos invita a cambiar la manera en que miramos el futuro, no como una amenaza, sino como un camino acompañado, no como una carga, sino como una oportunidad, no como algo que tienes que controlar, sino como algo que puedes confiar. Tal vez hoy estás preocupado por lo que viene, por decisiones, por cambio, por incertidumbre, y Dios quiere que escuches esto con claridad. No caminas solo hacia el mañana, el bien y la misericordia ya van en camino, ya te están siguiendo, ya están más cerca de lo que imaginas. Antes de avanzar al cierre de este salmo, quiero orar contigo una oración de certeza, no de desesperación, una oración de confianza. Señor, hoy declaramos que no vivimos persiguiendo bendiciones, vivimos caminando contigo. Creemos que tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Rompe en nosotros el miedo al futuro, la ansiedad por el mañana, la culpa por el pasado. Declaramos que estamos rodeados por tu gracia, sostenidos por tu favor, cubiertos por tu amor. Caminamos hacia adelante con paz, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que tú no nos sueltas. Recibimos esta verdad y descansamos en ella. Hay una manera muy distinta de terminar el Salmo 23, y no es con un grito, no es con una celebración ruidosa, no es con un aplauso, es con una decisión silenciosa. David dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. No dice visitaré, no dice iré de vez en cuando, dice moraré. Morar es quedarse, morar es habitar, morar es descansar. Después de hablar de pastos verdes, de aguas tranquilas, de valles oscuros, de mesas en medio de la presión y de un bien que te sigue, David no corre a ningún lado. Decide quedarse, decide vivir desde la presencia. Y eso es importante, porque muchos quieren las bendiciones del pastor, pero no quieren la casa del pastor. Quieren el cuidado, pero no la intimidad. Quieren la provisión, pero no la relación. Y David entendió que la verdadera abundancia no es todo lo que Dios puede darte, sino el lugar donde eliges vivir. Porque no es lo mismo visitar la presencia de Dios cuando hay problemas que morar en ella todos los días. Morar implica permanencia, implica constancia, implica construir la vida desde ahí. No es una fe de emergencia, no es una oración desesperada solo cuando todo se cae. Es una forma de vivir. Es decir, pase lo que pase, yo me quedo aquí, no huyo, no me voy. No abandono la casa cuando las cosas se ponen difíciles. Hay personas que van a Dios cuando están rotas, pero cuando se sienten mejor, se alejan. Cuando están en el valle, buscan al pastor. Cuando llegan a la mesa, se distraen. Pero David dice algo distinto: yo voy a morar en la escasez y en la abundancia, en la alegría y en el dolor, en la claridad y en la duda. Porque la casa del Señor no es un lugar físico, es un estado del alma. Morar en la casa del Señor es vivir consciente de su presencia. Es despertarte sabiendo que no estás solo. Es acostarte confiando. Es caminar con una paz que no depende de las circunstancias. Es saber que, aunque no entiendas todo, estás en el lugar correcto. Hay personas que viven como visitantes en la fe. Entran, salen, miran, prueban, pero nunca se quedan. Siempre con un pie afuera, siempre con reservas. Y eso cansa, porque vivir sin pertenecer agota. David eligió pertenecer, eligió hacer de Dios su hogar, no su última opción. Tal vez tú has vivido mucho tiempo buscando un lugar seguro, en personas, en trabajos, en logros, en relaciones, y cada vez que creíste haberlo encontrado, algo se movió, algo falló, algo se rompió. Y Dios te dice hoy, hay un lugar que no se mueve, hay una casa que no se derrumba, hay una presencia que no se va, y puedes morar ahí. Cuando decides morar, cambia tu manera de enfrentar la vida. Ya no reaccionas igual, ya no te desesperas igual, ya no te defines por lo que pasa afuera. Porque tu centro está firme, no porque sea fuerte, sino porque está sostenido. David no dice, moraré cuando todo esté bien, dice por largos días. Eso incluye días buenos y días malos. Incluye temporadas claras y temporadas confusas. Incluye momentos de fe alta
y momentos de fe cansada. Morar no es perfección, es fidelidad. Y aquí está el cierre de todo este camino que hemos recorrido juntos por el Salmo 23. Después de activar la abundancia, después de sanar el alma, después de atravesar el valle, después de sentarte a la mesa, Dios no te deja en movimiento constante. Te invita a descansar definitivamente en Él, a dejar de correr, a dejar de probar, a dejar de huir. Hay personas que viven agotadas porque nunca se sienten en casa, siempre adaptándose, siempre cuidándose, siempre justificándose, pero cuando morás en la casa del Señor, puedes ser tú, sin máscaras, sin defensas, sin miedo a ser rechazado, porque ahí eres aceptado. La casa del Señor no es un lugar donde tienes que portarte bien para quedarte, es un lugar donde aprendes a vivir desde el amor. No es un espacio de juicio, es un espacio de gracia, no es un sitio de exigencia, es un refugio. Tal vez tú has pensado que Dios te tolera, pero no te disfruta, y eso duele, porque vivir sintiendo que eres una carga cansa el alma, pero Dios no te tolera, te recibe, no te aguanta, te abraza, y su casa no es fría, es hogar. Morar también implica decisión, porque habrá momentos en los que querrás irte, momentos de decepción, de frustración, de preguntas sin respuesta, y en esos momentos recordarás esta verdad: aquí pertenezco, aquí me quedo, no porque entienda todo, sino porque confío. Esta es la última activación de la abundancia, no la abundancia de cosas, sino la abundancia de presencia, no la abundancia de logros, sino la abundancia de hogar, porque cuando tienes un hogar, puedes salir al mundo sin miedo, sabes a dónde volver. Tal vez hoy estás cansado de buscar, cansado de probar, cansado de empezar de nuevo. Y Dios te dice, no tienes que seguir buscando. Puedes quedarte, puedes morar, puedes descansar. Imagina una casa con la puerta abierta, la luz encendida, la mesa lista, el silencio que no incomoda, la presencia que calma. Esa es la imagen con la que David termina el Salmo, no con una batalla, no con una meta, sino con un hogar. Y esta noche, al cerrar este recorrido por el Salmo 23, quiero que te lleves esto en el corazón. No estás de paso en la vida de Dios. No eres un visitante, no eres un invitado temporal. Eres parte de la casa. Y eso cambia todo. Porque cuando sabes que perteneces, el miedo pierde fuerza. Cuando sabes que tienes hogar, el futuro deja de asustar. Cuando sabes que puedes morar, la ansiedad se disuelve. Antes de despedirnos, quiero hacer una última oración contigo. No una oración para pedir, sino una oración para quedarte. Señor, hoy elegimos morar. No solo visitarte cuando duele, no solo buscarte cuando falta algo, sino vivir en tu presencia todos los días de nuestra vida. Hacemos de ti nuestro hogar, renunciamos a la vida errante, a la fe intermitente, al corazón dividido. Aquí nos quedamos. En tu casa hay paz, hay cuidado, hay descanso. Gracias por recibirnos tal como somos, por no echarnos fuera, por sostenernos incluso cuando dudamos. Declaramos que nuestra vida se construye desde tu presencia, que caminamos desde este hogar hacia el mundo y que siempre tenemos un lugar al cual volver. Confiamos en ti, descansamos en ti, moramos en ti. Ahora no voy a explicar nada más. Ahora no voy a enseñarte nada nuevo. Ahora no vengo a convencerte de nada. Ahora vamos a orar. Despacio, sin esfuerzo, sin fórmulas, sin presión. No tienes que repetir nada en voz alta. No tienes que concentrarte demasiado, no tienes que hacerlo bien. Solo escucha, solo recibe, porque hay momentos en los que el alma no necesita entender, necesita descansar. Y este es uno de esos momentos. Hemos caminado juntos por el Salmo 23. Hemos atravesado pastos verdes, aguas tranquilas, valles oscuros, mesas en medio de la presión, y ahora llegamos a este punto donde no se trata de avanzar más, sino de abrir las manos y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Señor, aquí estamos. No llegamos con discursos, llegamos con lo que somos. Algunos cansados, otros confundidos, otros agradecidos, otros todavía con preguntas sin respuesta, pero todos presentes, todos aquí. Y eso ya es un milagro. Hoy nos colocamos delante de ti no como mendigos, sino como hijos, no como huérfanos, sino como personas cuidadas.
No como quienes lo saben todo, sino como quienes confían. Hoy activamos algo profundo, no con fuerza, sino con fe tranquila. Activamos la abundancia de Dios ahora, no como un deseo lejano, sino como una realidad que comienza en el corazón. Señor, rompemos ahora toda mentalidad de escasez que se nos pegó en el camino. Rompemos palabras que escuchamos desde pequeños, palabras que nos dijeron que no alcanzaba, que no era para nosotros, que siempre íbamos a llegar justos. Renunciamos a esa voz interna que nos habla de miedo antes que de esperanza. Renunciamos a la ansiedad heredada, al temor aprendido, a la preocupación constante que nos roba el descanso. Hoy declaramos que tú eres nuestro pastor y que bajo tu cuidado nada esencial nos falta. Declaramos que se rompe todo ciclo de carencia que ha pasado de generación en generación. Donde hubo deudas constantes, declaramos orden. Donde hubo esfuerzo sin fruto, declaramos creatividad. Donde hubo puertas cerradas, declaramos nuevas oportunidades. No porque seamos especiales, sino porque tú eres fiel. No porque lo merezcamos, sino porque tu gracia es mayor que nuestros errores. Activamos ahora una provisión que no viene solo de lo visible, sino de ideas nuevas, de contactos correctos, de decisiones sabias, de tiempos precisos. Señor, bendecimos el trabajo de cada persona que escucha. Bendecimos sus manos, su mente, su esfuerzo. Donde hoy hay cansancio laboral, declaramos descanso. Donde hay frustración por puertas que no se abren, declaramos paciencia y dirección. Donde hay miedo a no alcanzar, declaramos confianza. Que vengan oportunidades que no estaban en el radar, soluciones que no se habían considerado, caminos que solo tú podías ver. Que la provisión llegue de formas inesperadas, sin angustia, sin desesperación, sin culpa. Ahora oramos por el interior, por lo que nadie ve. Señor, toca la ansiedad que se despierta de noche, el nudo en el pecho, los pensamientos que no paran. Toca la culpa que todavía pesa por decisiones del pasado. Toca la tristeza que se disimuló con sonrisas. Toca el cansancio mental de tener que sostenerlo todo. Hoy declaramos descanso emocional. Declaramos que la mente se aquieta, que el corazón se calma, que el cuerpo respira. Que tu paz, esa que no hace ruido, empiece a llenar cada espacio interno. Señor, declaramos sanidad para las heridas que todavía duelen cuando nadie mira. Heridas de palabras, de abandonos, de traiciones, de pérdidas. No queremos esconderlas más, te las entregamos. No para revivir el dolor, sino para que tú lo sanes. Restaura recuerdos, reordena emociones, devuelve esperanza donde se perdió. Que el alma vuelva a su lugar. Que la persona que escucha sienta que algo se acomoda por dentro, que algo se suelta, que algo deja de doler con la misma intensidad. Hoy también oramos por el futuro. No como quien exige respuestas, sino como quien confía. Señor, bendecimos los días que vienen. Bendecimos decisiones que todavía no sabemos tomar. Bendecimos caminos que aún no se ven claros. Declaramos que no llegamos tarde, llegamos acompañados. Declaramos que no estamos atrasados, estamos siendo guiados. Quitamos el miedo al mañana, la presión por controlar, la angustia por anticipar lo peor. El futuro no es una amenaza cuando tú vas delante. Activamos ahora una abundancia sana, una abundancia que no nos roba el alma, una abundancia que no nos aleja de ti, una abundancia que no nos llena de soberbia ni de culpa, una abundancia que nos permite vivir con dignidad, con generosidad, con gratitud, que podamos recibir sin escondernos, prosperar sin miedo, crecer sin perder el corazón, que sepamos sentarnos a la mesa que tú preparas sin mirar alrededor todo el tiempo. Señor, declaramos que mientras dormimos, tú trabajas. Mientras descansamos, tú ordenas. Mientras soltamos, tú sostienes. No tenemos que hacerlo todo hoy. No tenemos que resolverlo todo ahora. Hoy es suficiente con confiar. Hoy es suficiente con descansar. Hoy es suficiente con decir, aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí. Bendecimos cada hogar representado aquí. Bendecimos relaciones, matrimonios, familias. Donde hay tensión, declaramos paz. Donde hay silencio incómodo, declaramos diálogo. Donde hay cansancio acumulado, declaramos descanso. Que tu presencia llene cada espacio, cada habitación, cada noche, que la casa se sienta hogar. Que el corazón se sienta seguro. Hoy sellamos esta oración no con apuro, no con ruido, sino con confianza. Sabemos que no todo cambia de un momento a otro, pero sabemos que algo ya empezó a cambiar.
Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Sabemos que tu cuidado no se distrae. Sabemos que tu amor no se agota. Y en esa certeza descansamos. Ahora no vamos a cerrar con fuerza, vamos a cerrar con calma. No vamos a terminar levantando la voz, vamos a terminar bajándola. Porque hay mensajes que no se sellan con aplausos, se sellan con silencio. Y este es uno de ellos. Hemos caminado juntos por el Salmo 23, no como quien recita un texto antiguo, sino como quien vuelve a casa después de un día largo. Y ahora no toca avanzar más, toca descansar. Porque cuando Dios habla, no siempre espera que respondas con palabras, a veces espera que respondas durmiendo en paz. Tal vez hoy fue un día pesado, tal vez hiciste todo lo que pudiste y aún así sentís que no alcanzó. Tal vez cargaste cosas que no eran tuyas, preocupaciones que nadie vio, responsabilidades que te exceden. Y aunque el cuerpo llegó hasta acá, el alma llegó cansada, Dios lo sabe, no necesita que se lo expliques. Él no mide tu valor por tu rendimiento ni tu fe por tu energía. Él te mira como estás ahora mismo y aún así te cuida. Hay personas que se acuestan con la cabeza llena, repasan conversaciones, decisiones, pendientes, se preguntan si hicieron bien, si dijeron lo correcto, si mañana será mejor, y esa mente inquieta no deja dormir. Pero esta noche Dios quiere regalarte algo simple y profundo, permiso para soltar. No todo se resuelve hoy, no todo se entiende hoy, no todo depende de ti. Y eso no es una derrota, es descanso. El pastor no se duerme cuando tú duermes. Él no se distrae cuando tú cierras los ojos. Mientras tú descansas, Él vela. Mientras tu cuerpo se apaga, Él sigue atento. No necesitas quedarte despierto cuidándolo todo. No necesitas vigilar el futuro. No necesitas anticipar cada problema. Puedes apagar la luz interior. Hay alguien despierto por ti. Tal vez te cuesta descansar porque aprendiste a estar siempre alerta. Porque en algún momento bajar la guardia fue peligroso. Porque hubo épocas en las que nadie cuidó de ti y tuviste que hacerlo solo. Y ese mecanismo te salvó en su momento, pero hoy ya no te sirve. Hoy te cansa. Hoy te roba la paz. Y Dios no quiere que sigas viviendo así. Él quiere ser tu descanso. Descansar no es ignorar la realidad. Descansar es confiarle la realidad a Dios. Es decirle, esto es demasiado para mí, pero no es demasiado para ti. Es aceptar que no eres el pastor y agradecerlo. Porque si tuvieras que serlo, no podrías dormir nunca. Esta noche, deja de pelear con el día que ya pasó. No lo cambies. No lo edites. No lo juzgues más. Entrégalo. Mañana será otro día con su propia gracia. Hoy ya hiciste suficiente. Hoy ya alcanzó. Y aunque sientas que faltó algo, Dios completa lo que tú no pudiste. El Salmo 23 no termina con actividad, termina con hogar. En la casa del Señor moraré por largos días. Y la casa es ese lugar donde no tienes que fingir, donde no tienes que demostrar, donde no tienes que justificarte. En la casa te quitas los zapatos, bajás los hombros, respiras distinto. Dios quiere que esta noche tu alma se sienta en casa. Tal vez el mundo te pide demasiado. Tal vez la vida te exige respuestas que no tienes. Tal vez hay decisiones pendientes que te pesan. Pero ahora no es el momento de resolver, ahora es el momento de descansar. Mañana, con la mente clara y el corazón en paz, será distinto. Dios no te va a hablar a gritos esta noche, te va a hablar en la quietud. Imagina por un momento que dejas una mochila pesada en el suelo. Esa mochila donde llevas preocupaciones, culpas, miedos, pendientes. No tienes que abrirla, no tienes que ordenarla. Solo déjala ahí, no te la lleves a la cama. No la cargues al dormir. Mañana verás qué hacer con ella. Ahora no. El cuerpo necesita dormir, pero el alma también. Y el alma duerme cuando se siente segura, cuando sabe que no está sola, cuando sabe que hay cuidado. Por eso Dios no te promete una vida sin problemas, te promete su presencia constante. Y eso es suficiente para cerrar los ojos sin miedo. Tal vez hoy no sientes una paz espectacular, tal vez solo sientes un poco menos de peso, y eso ya es mucho. No minimices los pequeños descansos, son señales de que Dios está obrando. Él no entra con violencia, entra con ternura. No arrasa, ordena. No empuja, acompaña. Esta noche no tienes que pensar en abundancia, ni en futuro, ni en provisión.
eso ya se lo entregaste a Dios. Ahora solo tienes que dormir, porque dormir también es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío tanto en ti que puedo cerrar los ojos, confío tanto en tu cuidado que no necesito vigilar la noche. Señor, aquí estamos. No venimos a pedir, venimos a descansar. Te entregamos el día que pasó, con todo lo que fue y con todo lo que no fue. Te entregamos el mañana, con todo lo que traerá y con todo lo que no sabemos. Esta noche elegimos dormir en tu cuidado. Bendice nuestro descanso, calma nuestra mente, relaja nuestro cuerpo, guarda nuestros pensamientos, que el sueño sea profundo, reparador, tranquilo. Que al despertar haya claridad, fuerza y paz. Mientras dormimos, ordena lo que está desordenado, sana lo que está cansado, restaura lo que se desgastó. Nosotros descansamos, tú trabajás, nosotros soltamos, tú sostienes, nosotros cerramos los ojos, tú permaneces despierto. No hay nada que demostrar, no hay nada que correr, no hay nada que temer ahora. Estás en casa, estás cuidado, estás acompañado. Deja que el silencio te abrace, deja que la noche sea aliada, deja que el descanso haga su obra. Buenas noches, descansa. El pastor Vela.